Antes de que todo cambiara, Ellie Carter era solo un niño de 8 años ordinario que vivía en las tranquilas colinas de la zona rural de Tennessee. Sus días estaban llenos de paseos en bicicleta, por caminos polvorientos, juegos en el patio trasero con su amigo Marcus y cenas en la mesa con sus padres, Rachel y Dean. Los domingos eran días de iglesia, no porque Ellie entendiera por qué, sino porque eso era lo que hacía su familia. Como muchos en su pequeño pueblo, la fe era una tradición, no una convicción personal. Ellie conocía las historias de Jesús, el cielo y el infierno, pero para él eran solo eso, historias. Rachel, su madre, se aferraba a esas historias con una esperanza silenciosa, mientras que Dean, su padre, a menudo parecía más enfocado en la jornada laboral que en asuntos del alma. La abuela de Ellie, Mabel, una presencia severa pero amorosa, solía recordar a la familia que Jesús ve todo, aunque sus advertencias a menudo eran ignoradas. Nadie en la familia Carter podría haber previsto lo que sucedería, cómo un momento de tragedia sacudiría su mundo y marcaría una línea entre la vida que conocían y una verdad demasiado aterradora para ignorar. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte, dar like a este video y comentar abajo desde dónde nos estás viendo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Mi nombre es Ellie Carter, y cuando tenía 8 años, morí. Suena loco decirlo en voz alta, como algo inventado en una historia de terror, pero sucedió. Recuerdo el día como si estuviera grabado en mí. Era una tarde de verano tardío, calurosa y húmeda, y el cielo parecía contener la respiración. Estaba montando mi bicicleta cerca del bosque detrás de nuestra casa, bajando la pendiente que lleva al antiguo lecho del arroyo seco. Lo había hecho un centenar de veces antes, pero esta vez algo se sentía diferente. No vi la serpiente de cascabel estirada en el camino hasta que fue demasiado tarde. Mi llanta delantera se sacudió y todo se volvió de lado. Recuerdo el chasquido en mi brazo cuando golpeé las rocas y luego la mordida, dos pinchazos agudos en mi tobillo que se sentían como fuego extendiéndose por mis venas. Grité, pero el bosque tragó mi voz. Todo lo que vino después fue lento y rápido al mismo tiempo. Mi cabeza se sentía como si estuviera bajo el agua. Intenté arrastrarme, pero mi cuerpo dejó de escuchar. Entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Los doctores dijeron más tarde que mi corazón se detuvo durante casi 4 minutos. Dijeron que era un milagro que regresara, pero no saben ni la mitad de ello. Porque no solo me desmayé, fui a algún lugar. Lo primero que recuerdo fue el frío, no como el frío invernal, sino como el frío del alma. Un escalofrío profundo y pesado que me hacía sentir como si no debiera estar allí. Estaba de pie, pero no podía ver el suelo. Estaba oscuro, pero no completamente negro, más bien como sombras moviéndose sin luz. Podía oír algo, susurros o llantos, pero no tenían sentido. Al principio no tenía miedo, solo confusión. Luego vi rostros, retorcidos, gritando, arañando desde algún lugar debajo de mí. Sus bocas se movían, pero no salía sonido alguno. Solo un silencio sofocante que me hacía querer correr, aunque mis piernas no se movían. Entonces, todo cambió. Una luz, brillante, deslumbrante, cortó a través de la oscuridad. No solo brillaba, ardía, y de pie en ella había un hombre. No sabía cómo lo sabía, pero sabía que era Jesús. No estaba sonriendo. Sus ojos estaban llenos de algo que no podía entender. No era rabia, no era tristeza, sino algo más profundo. Me miró y sentí que cada parte de mí se quedaba inmóvil. Luego habló: «Diles». Eso es todo lo que dijo, solo 2 palabras, pero resonaron en mí llenando cada grilla de mi mente como un trueno dentro de mis huesos. Y entonces estaba cayendo, no hacia abajo, sino a través de algo. Desperté gritando en una cama de hospital con tubos en mis brazos y mi madre sollozando sobre mí. No sabía lo que significaba «diles», no todavía, pero pronto lo sabría y cambiaría todo. Después de despertarme, todo se sentía diferente. La habitación del hospital parecía lo suficientemente normal. Paredes pálidas, máquinas sonando, una enfermera que olía a chicle de menta, pero por dentro estaba girando. Mi mamá me sostenía la mano como si temiera que fuera a desvanecerme de nuevo. Mi papá estaba rígido en la esquina, con los brazos cruzados fuertemente, como si no supiera si abrazarme o huir. Intenté hablar, pero mi garganta estaba irritada y seca. La única palabra que salió fue Jesús. Ellos pensaban que estaba delirando por la medicación. Al principio, yo también lo creía. Los doctores sonreían. «Eres un luchador, Ellie», decían. «Tienes suerte de estar vivo».
Pero no me sentía afortunado, me sentía atormentado. No podía dormir sin ver esos rostros. No podía mirarme en el reflejo sin escuchar esas dos palabras, diles. Cuando llegamos a casa, todos caminaban de puntillas a mi alrededor como si estuviera hecho de cristal. La abuela Mabel trajo cazuelas y versículos bíblicos. Lloraba cada vez que me miraba. Marcus vino con mis cómics favoritos, pero ni siquiera podía reír. Ya no me sentía como Ellie. Me sentía como si me hubieran abierto en canal. Intenté decirle a mi mamá lo que vi. Le conté sobre la oscuridad, los rostros, la voz. Al principio solo me abrazó y dijo: «Cariño, tuviste una pesadilla, el veneno, el trauma, tu cerebro solo está tratando de sanar». Pero yo sabía que no era un sueño. Ninguna parte de eso se sentía como una imaginación. Una noche me senté en el porche con papá. Los grillos estaban afuera y el aire olía a pino y tabaco. Reuní el valor para contárselo también. No dijo mucho. Solo miró hacia adelante y murmuró: «No hablemos tonterías, hijo». Y eso fue el final. Cuanto más intentaba contarle a la gente, más solo me sentía. Excepto, no podía ignorarlo. Algo dentro de mí estaba ardiendo. Empecé a tener esos sueños, no pesadillas, sino advertencias. Fuego, gritos. Una gran multitud de personas corriendo hacia un acantilado, completamente desprevenidos. Me despertaba empapado en sudor, las palabras «diles» resonando más fuerte cada vez. Era como si me empujara a algo que no pedí. Un domingo me levanté en la iglesia. El reverendo Thomas estaba predicando sobre la gracia cuando mis piernas se movieron solas. Caminé por el pasillo y dije: «Vi a Jesús». Dijo que se los dijera. Mi voz se quebró. Estaba temblando y todos los adultos en la sala me miraron como si me hubieran salido cuernos. El reverendo Thomas trató de guiarme suavemente. Mi mamá lloró. Mi papá parecía furioso. Después del servicio escuché susurros. Algunos decían que estaba tocado, otros decían que estaba perturbado. Al día siguiente en la escuela los niños mantenían distancia. Ni siquiera Marcus me miraba a los ojos. Quería olvidar todo, quería volver a ser normal, pero no podía, porque la verdad era más fuerte que el silencio que me rodeaba, y no había terminado conmigo todavía. Unas semanas después del incidente en la iglesia, las cosas se pusieron en silencio, demasiado silencio. La gente del pueblo dejó de preguntarme cómo estaba. Los niños en la escuela me trataban como si tuviera alguna enfermedad invisible. Incluso en casa, mamá andaba de puntillas a mi alrededor y papá evitaba el contacto ocular por completo. Solo la abuela Mabel actuaba como si nada hubiera cambiado. Se sentaba conmigo por la noche, leyendo salmos en su mecedora como había hecho desde que era pequeño. Pero ni siquiera ella sabía lo que llevaba dentro. Los sueños seguían llegando. Cada noche las mismas imágenes, fuego, llanto, gente pidiendo ayuda, y luego siempre la misma presencia. Esa luz, esa voz. Una noche todo cambió. Estaba dormido, o tal vez no. He dejado de poder distinguir la diferencia. Me encontré de pie en un vasto campo vacío, pero en realidad no estaba vacío. Estaba lleno de gente, hombro con hombro, excepto que nadie se movía. Todos me miraban, cada rostro. Algunos parecían enojados, algunos parecían asustados. Y entonces Jesús apareció de nuevo, solo que esta vez estaba más cerca. Su rostro era más claro, no suave como en las imágenes que había visto en la iglesia. Había fuego en sus ojos, no el tipo que quema, sino el tipo que lo ve todo. Quería caer de rodillas, pero mi cuerpo no se movía. Él habló de nuevo, pero esta vez no solo fueron 2 palabras. «Viste lo que espera a aquellos que se apartan de mí. Ahora te mostraré lo que está por venir». Y entonces sucedió. La tierra se agrietó bajo mis pies, y lo que vi, no puedo explicarlo completamente. Era como si el mundo se desmoronara, iglesias colapsando, personas gritando al cielo, una oscuridad cubriendo ciudades. Vi a personas huyendo de la luz, cubriéndose los oídos, tratando de esconderse de la verdad que no querían escuchar. Pero peor que todo eso, vi a personas que conocía, mi propia familia, amigos, incluso algunas de las personas más amables de la iglesia, todos ellos en esa multitud, perdidos. Grité: «¿Por qué están allí? Ellos creen en ti». Y Jesús dijo: «Ellos saben de mí, pero no me conocen». Entonces me miró de nuevo, no con enojo, sino con una tristeza que sentía como si pudiera ahogar al mundo. «No estás aquí para sentirte especial, estás aquí para hablar. Si te mantienes en silencio, su sangre está en tus manos». Me desperté de un salto, jadeando, las lágrimas corriendo por mi rostro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi Biblia. La abrí, sin saber siquiera qué estaba buscando, y mis ojos se posaron en Ezequiel 33.
Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, y tú no lo amonestas, su sangre yo demandaré de tu mano. Ese fue el momento en que me di cuenta. Esto no era solo algo que me había pasado, era un llamado. Después de ese sueño, visión, advertencia, lo que fuera, no pude contenerlo más. Se lo conté a mi mamá a la mañana siguiente. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, mi cereal empapándose mientras le explicaba todo lo que vi. La tierra agrietada, los rostros que reconocía, las palabras que Jesús me habló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, ella extendió la mano cruzando la mesa y me tomó la mía. Por un segundo pensé que me creía. Luego dijo suavemente, «Cariño, tal vez necesitamos hablar con alguien, alguien que pueda ayudar con los sueños». Eso dolió más de lo que pensé que dolería. No estaba enojada, estaba asustada, asustada por mí. No sabía qué hacer con un niño que afirmaba ver visiones de juicio y el regreso de Cristo. No la culpaba, pero me sentía más solo que nunca. Cuando le conté a mi papá, no dijo nada. Solo apretó la mandíbula y salió. Más tarde esa noche, lo escuché discutir con mamá. «Esto se está saliendo de control», Rachel dijo. «Está asustando a la gente. ¿Y si solo es trauma? ¿Y si estamos dejando que se ponga peor?» El domingo siguiente, el reverendo Thomas me llamó a un lado después del servicio. Me sentó en su oficina, una pequeña habitación que olía a libros viejos y té de menta. «Ellie», dijo suavemente, «has pasado por algo que pocas personas pueden imaginar, pero a veces nuestras mentes crean imágenes para ayudarnos a lidiar con ello. Eso no las hace divinas». Quería gritarle, «Eres un pastor, ¿no deberías ser el primero en creerme?» Pero no lo hice. Solo asentí, aunque mis puños estaban apretados en mi regazo. Salí de su oficina sintiéndome más pequeño que nunca. La abuela Mabel fue la única que no se sobresaltó. Escuchó, con la Biblia abierta en su regazo, mientras le contaba cada detalle de la segunda visión. Cuando terminé, cerró los ojos por un largo momento y dijo, «Te ha marcado, Ellie. No regresas de entre los muertos sin un propósito». Sentí un nudo crecer en mi garganta, pero no todos estaban tan tranquilos. En la escuela comenzaron los rumores. Algunos chicos decían que estaba poseído. Un niño le dijo a Marcus que había hablado con demonios. Marcus ni siquiera me defendió, solo miró al suelo cuando pasé junto a él en el pasillo. Esa fue la parte que más dolió. Incluso los maestros comenzaron a mirarme de manera diferente. Un poco demasiado pacientes, un poco demasiado cautelosos. Por dentro me estaba desmoronando. No pedí nada de esto. No quería ser un profeta o lo que sea que pensaran que era. Solo quería volver a ser un niño. Pero las visiones no se detenían. Se volvían más vívidas, más urgentes. Y en el fondo sabía una cosa con certeza. Este mensaje ya no era solo mío. Después de todo, pensé que tal vez las cosas se calmarían. Quizás si guardaba silencio por un tiempo, los susurros cesarían y podría volver a ser invisible. Pero el silencio solo hizo que la presión aumentara. Cuanto más intentaba reprimirlo, más venían los sueños, más fuertes, más agudos. Algunas noches me despertaba gritando, empapado en sudor, gritando escrituras que ni siquiera sabía que había memorizado. Fue entonces cuando la consejera escolar llamó a mis padres para una reunión. Dijeron que estaba mostrando signos de trauma religioso, que quizás necesitaba tiempo lejos de la escuela o de la iglesia. Mi mamá se sentó en silencio, aferrando su bolso tan fuerte que le palidecieron las uñas. Mi papá, ya cansado de las miradas y los rumores del pueblo, no dijo una palabra, pero lo podía sentir. Su paciencia se estaba agotando. En la iglesia el cambio fue aún peor. Las personas dejaron de hacer contacto visual. El reverendo Thomas pidió que no hablara durante las noches de testimonio. Solo por una temporada, dijo, hasta que las cosas se calmen. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer con lo que había visto? ¿Pretender que no había sucedido? ¿Pretender que no me habían dado una advertencia que ardía dentro de mí como un segundo latido? Una noche, después del grupo de jóvenes, vi a Marcus esperando a su mamá en el estacionamiento. No había hablado con él en semanas. Me senté a su lado y por un momento fue como si nada hubiera cambiado. Pero luego se giró y preguntó, «¿Realmente viste el infierno, Ellie?» No sabía cómo responder. No quería asustarlo, así que solo asentí. Miró hacia abajo a sus zapatos. «Mi mamá dice que mientes, que Jesús no le mostraría algo así a un niño». Abrí la boca y luego la cerré. ¿Qué podía decir a eso? Ya no estaba tratando de convencer a nadie, solo intentaba no ahogarme.
Mientras tanto, las cosas en casa comenzaron a desmoronarse. Mi papá empezó a quedarse más tarde en el trabajo. Mi mamá lloraba más cuando pensaba que nadie estaba mirando. Una noche la escuché hablando por teléfono con mi tía, susurrando: "No sé quién es él ya, siento que he perdido a mi niño". Eso dolió más que todos los rumores. Y sin embargo, algo más estaba sucediendo también. La abuela Mabel comenzó a leer las escrituras conmigo cada noche. Me contó historias sobre los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, chicos y hombres que fueron objeto de burla, ignorados, incluso odiados por decir lo que Dios les decía que dijeran. Ellos tampoco querían la carga, dijo, pero la llevaron. Sus palabras se hundieron en mí más que cualquier otra cosa, porque empezaba a entender, esto no se trataba solo de mí, se trataba de la obediencia, sobre lo que pasa cuando se te da un mensaje y se te dice que hables, incluso si nadie escucha, incluso si te cuesta todo. Dejé de hablar mucho después de eso, no porque no creyera en lo que vi, sino porque no sabía cómo cargarlo más. Cada vez que intentaba hablar, sentía que estaba tirando de un hilo que deshacía a las personas a mi alrededor, y estaba cansado de ver todo desmoronarse. Una noche me senté en el columpio del porche con mamá. Acababa de llover y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Podía escuchar ranas llamando desde el bosque y por un momento casi se sentía normal. Ella no dijo nada durante mucho tiempo, solo se mecía de un lado a otro, con las manos apretadas como si intentara mantenerse unida. Finalmente susurró: ¿Deseas que no hubiera sucedido? La miré. Sus ojos estaban hinchados, desgastados, como si no hubiera dormido en semanas. No lo sé, dije. A veces deseo no haber regresado. Su cabeza se volvió tan rápido que pensé que había dicho algo mal, pero en lugar de reprenderme, me abrazó. No digas eso, dijo en mi cabello con la voz temblorosa. Dios te trajo de vuelta por una razón, solo que no entiendo cuál es todavía. Yo tampoco. Ese era el problema. No me sentía como un profeta, no me sentía sagrado, valiente o elegido. Me sentía como un niño que no podía dormir toda la noche sin llorar. Me sentía como un extraño en mi propio hogar. Y no era solo en casa. En la escuela había comenzado un nuevo rumor, que había perdido la cordura porque vi una película de terror o leí algo demoníaco. Una maestra me pidió que quitara un dibujo que había pegado en mi casillero, una cruz con llamas alrededor. Dijo que hacía que los estudiantes se sintieran incómodos. No discutí. Simplemente lo despegué y lo metí en mi mochila. Incluso Marcus se había alejado. Solíamos caminar a casa juntos después de la escuela. Ahora él se iba temprano o tomaba el camino largo. Intenté enviarle un mensaje de texto una vez, pero nunca respondió. El silencio entre nosotros dolía más que cualquier insulto. La soledad se estaba convirtiendo en una segunda piel. Una noche me arrodillé junto a mi cama y le pregunté a Dios, no con enojo, sino solo roto: ¿por qué yo? ¿Por qué un niño? ¿Por qué este mensaje? No vino respuesta, ninguna voz, ninguna visión, solo silencio. Pero en esa quietud algo se agitó, un recuerdo. El rostro de Jesús en la luz, no solo aterrador, sino lleno de tristeza. La mirada de alguien que llevaba el peso del mundo y aún así elegía amarlo de todos modos. Fue entonces cuando me di cuenta. Tal vez esto no se trataba de ser valiente, tal vez se trataba de estar dispuesto. Incluso si significaba ser malinterpretado, incluso si significaba perder amigos, incluso si significaba caminar a través del fuego con nada más que la verdad y la esperanza de que alguien cualquiera pudiera escuchar. Pensé que había visto lo peor de todo. Pensé que esas primeras visiones eran el pico, el fuego, los rostros, el mensaje, pero estaba equivocado. Lo que vino después me sacudió más profundamente que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Comenzó con los relojes. Una noche me desperté exactamente a las 3:33 am. Los dígitos brillaban en rojo como ojos ardientes en mi despertador. Nada inusual al principio, hasta que sucedió de nuevo la noche siguiente. Y la siguiente. Cada noche abría los ojos a las 3:33, con el pecho apretado, la piel fría. El silencio en mi habitación se sentía pesado, como si las paredes me estuvieran observando. En la cuarta noche me senté y susurré: ¿qué quieres de mí? Y entonces lo escuché, no con mis oídos, con algo más profundo, un saber, como una palabra que saltó el sonido y fue directamente a mi alma. El tiempo se está acabando. Apreté mi manta como si pudiera protegerme. El aire se sentía eléctrico, como si un rayo estuviera esperando para caer. Miré hacia la ventana y, juro por mi vida, vi una figura de pie en el campo, no cerca, no moviéndose,
solo mirando. La mañana siguiente se lo conté a la abuela Mabel. No se inmutó. Esa es la tercera hora de la noche, dijo hojeando su Biblia. La hora de la visita divina, ángeles o advertencias. Ese mismo día estaba sentado en la parte de atrás de la clase cuando sucedió algo extraño. Estábamos leyendo de nuestro libro de historia, solo un martes normal, cuando de repente las palabras en la página se desdibujaron. No borrosas como una mala visión, se trasladaron. Las palabras empezaron a reorganizarse y en el espacio entre líneas vi algo, fuego, de nuevo, y la palabra despierta brillando en rojo detrás de los párrafos. Parpadeé, sacudí la cabeza, miré de nuevo, desaparecido. Pedí ir a la enfermería. De camino, pasé por la biblioteca y sentí este tirón, como algo llamándome hacia adentro. Me senté en una computadora, abrí un sitio web de la Biblia y escribí 3333. El primer versículo que apareció, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Casi se me cae el mouse. Esa noche empecé a escribir todo. Cada sueño, cada versículo, cada susurro en la noche. No sabía por qué, pero algo me decía que necesitaba un registro, prueba de que no estaba inventándolo todo, que esto era real. Las visiones se intensificaron después de eso. Personas que conocía, maestros, vecinos, apareciendo en mis sueños. Pero esta vez no solo estaba mirando, estaba advirtiéndoles. Les estaba gritando que volvieran, que se arrepintieran, que despertaran, y no podían oírme, como si estuviera gritando a través del cristal. Y siempre al final, esa misma voz. Si no me escuchan a mí, no te escucharán a ti. Pero habla de todos modos. Venía algo, podía sentirlo en mis huesos, y no estaba seguro de que lo sobreviviría. Lo extraño de cargar algo pesado durante mucho tiempo es que eventualmente dejas de sentir cuán pesado es, hasta que alguien más lo toca. Eso fue lo que comenzó a suceder a mi alrededor. Podía sentir que el peso de este llamado ya no solo me presionaba a mí, también estaba afectando a las personas a mi alrededor, y algunos estaban comenzando a resquebrajarse bajo él. Todo comenzó con mi mamá. Ella empezó a leer su Biblia de nuevo, no como lo hace la gente cuando busca consuelo, sino como lo haría alguien que busca respuestas. Una noche pasé por su habitación y la vi sentada al borde de su cama, susurrando entre lágrimas: Dios, si esto es real, ayúdame a creerlo. No dije nada, solo me quedé en el pasillo y escuché. Era la primera vez en semanas que no me sentía completamente solo. En la escuela, las cosas no eran tan indulgentes. Los rumores sobre mí se volvían más fuertes. Algunos chicos decían que estaba maldito. Una maestra pidió moverme de su clase después de que le conté un versículo que había visto en un sueño. Un versículo que ella acababa de leer en silencio antes de que entrara. Me miró como si hubiera alcanzado a meterme en sus pensamientos. Después de eso, no quiso hacer contacto visual conmigo, pero luego sucedió algo inesperado. Marcus apareció en mi porche. Había pasado casi un mes desde la última vez que hablamos. Estaba sosteniendo su casco de bicicleta, con ojos nerviosos y manos inquietas. Mi prima, dijo, tuvo un accidente automovilístico. Dicen que estuvo muerta por 2 minutos, y cuando despertó, miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Dijo que vio a un hombre de blanco. Le dijo que se apartara de la vida que estaba viviendo. Mi corazón se detuvo. No dije nada, solo le hice señas para que viniera a sentarse en el porche. Por primera vez en semanas, simplemente hablamos. No sobre cómics o la escuela, sino sobre lo que ambos teníamos miedo de admitir. Que algo estaba sucediendo, algo más grande que cualquiera de nosotros pudiera explicar. Después de eso, Marcus comenzó a sentarse conmigo en el almuerzo nuevamente. No le dijo a nadie. No hablamos de Jesús en público. Pero un día lo sorprendí hojeando la antigua Biblia de su mamá en la biblioteca, y cuando me vio mirando, no desvió la mirada. Incluso la abuela Mabel estaba cambiando. También comenzó a tener sueños. Dijo que vio un gran campo, lleno de trigo y cizaña, y una voz que decía: «La cosecha está cerca». No pretendía entenderlo todo, pero lo creía. «Se está extendiendo», me dijo una mañana mientras tomábamos té en el porche. Era solo la primera chispa. El fuego ya se está moviendo. Pero no todos lo recibieron con agrado. Mi papá se volvió más frío, más distante, trabajaba más horas, se quedaba en silencio durante la cena. Traté de contarle lo que estaba pasando, los despertares a las 3:33, las visiones, el primo de Marcus, pero él solo se quedó ahí, con la mandíbula tensa, los ojos llenos de algo entre miedo y furia.
No voy a perder a mi hijo por esto, dijo. Rompió algo en mí, porque al intentar obedecer la voz que me salvó, sentí que estaba perdiendo a las personas que más amaba. Aún así, no podía detenerme. El fuego se estaba expandiendo. El mensaje empujaba hacia afuera, a través de mí, a través de otros, como una ola que no podías detener una vez que había comenzado. Y en el fondo sabía, todos estábamos siendo confrontados con una elección. Todo llegó a un punto culminante una noche de miércoles. Estábamos en la iglesia para el servicio de mitad de semana, una reunión más pequeña, principalmente personas mayores y un par de familias. El reverendo Thomas estaba predicando sobre la obediencia, sobre cómo los planes de Dios no siempre tienen sentido, pero deben seguirse de todos modos. Estuve sentado en la parte de atrás con la abuela Mabel, las manos sudorosas, el corazón latiendo con fuerza. Los sueños, las visiones, la voz, había estado acumulándose como truenos durante días. Y esa noche estalló. A mitad del sermón lo sentí, no un susurro esta vez, sino una presión, como algo sentado en mi pecho, instándome ve, ahora. Me levanté, mis rodillas temblaban. Ni siquiera pensé, simplemente caminé directo hacia el frente del santuario, pasando el púlpito, y me giré para enfrentar a la congregación. La habitación cayó en silencio. Necesito decir algo, dije. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Lo vi a Jesús, y me dijo que les advirtiera. La gente se movió en sus bancos. El reverendo Thomas avanzó, colocando una mano suave en mi hombro. Eli, tal vez podamos hablar después. No, dije más fuerte. Él me mostró lo que viene, oscuridad, fuego, personas cayendo en ello y pensando que estaban a salvo porque iban a la iglesia, o oraban a veces, o eran lo suficientemente buenas, pero no lo conocían, no realmente, y él dijo que su sangre estaría en mis manos si no hablaba. Sustos. Una mujer cerca del frente comenzó a llorar. El reverendo Thomas se puso rígido a mi lado. Eli, dijo en voz baja, este no es el momento ni el lugar. Siempre es el momento cuando la gente está dormida, grité. Mi cuerpo entero temblaba. Si estoy equivocado, échame. Pero si tengo razón y ustedes se quedan callados, ¿qué pasa entonces? Fue entonces cuando sucedió. Mi papá se levantó de la última fila. ¡Basta! Su voz era aguda, definitiva. Nos vamos a casa, ahora mismo. Me congelé. Por un momento el fuego dentro de mí parpadeó. Lo miré, su rostro estaba rojo, la mandíbula apretada, respirando con dificultad. No estaba solo avergonzado, estaba furioso, avergonzado, tal vez asustado. Me volví hacia el reverendo Thomas. Dijiste que los planes de Dios requieren obediencia, dije, con las lágrimas subiendo. Este es el mío. Y volví a mirar a mi papá, mi voz ahora suave. Te amo, pero tengo que hablar. Ese fue el momento en que todo cambió. Él salió. Simplemente se dio la vuelta y se fue, las puertas de la iglesia cerrándose de golpe detrás de él. Mamá se quedó paralizada en el banco, atrapada entre el amor y la incredulidad. La abuela Mabel se levantó en silencio y puso su mano en mi espalda. El silencio en el santuario era abrumador, no estaba enojado, no era ruidoso, solo atónito. Pero yo me quedé allí, el corazón palpitando, mirando caras que no sabían qué hacer conmigo. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás a la normalidad. Más tarde esa noche en casa, mi papá no me habló, ni siquiera me miró. El aire en la casa se sentía como piedra, pero incluso en el silencio sentí paz, una paz extraña, temblorosa, porque por primera vez no tenía miedo de lo que pensaran las personas. Tenía miedo de quedarme en silencio, y finalmente había tomado mi decisión. Los días después de la confrontación en la iglesia fueron como caminar a través del fuego, no literal, pero algo igualmente consumiente. Todo lo que había temido sucedió, la gente me evitaba. Los chicos en la escuela susurraban más fuerte que nunca. Mi papá apenas me dijo una palabra. En la cena masticó en silencio, los ojos fijos en su plato, como si no existiera. Pero la parte más difícil, no me arrepentí. El silencio, la tensión, incluso la soledad, nada de eso se comparaba con el peso que solía sentir cuando guardaba todo dentro. Ahora había hablado, había obedecido. Y aunque el mundo a mi alrededor aún estaba tambaleándose, mi corazón se sentía más firme, pero eso no significaba que se volviera más fácil. Una tarde hubo un golpe en la puerta. El reverendo Thomas se sentó en la sala, la Biblia en su regazo, la voz tranquila pero tensa. Eli, quiero ser claro, creo que te pasó algo, pero lo que hiciste la semana pasada causó confusión, asustó a la gente, asentí. La verdad se supone que nos sacude. Hizo una pausa. No estoy diciendo que estés equivocado, pero tal vez
Tal vez Dios no te está pidiendo que hables así. Tal vez solo quiere que vivas una vida tranquila y fiel. Lo miré a los ojos. Entonces, ¿por qué Jesús me dijo que se los dijera? No tuvo respuesta. Más tarde esa noche, mi papá finalmente estalló. Entró en mi habitación, no tocó, no esperó. Simplemente irrumpió con una ira densa en su voz. He tenido suficiente, Eli. Estás destrozando esta familia. Tu madre llora hasta quedarse dormida. La gente en el trabajo está preguntando qué le pasa a mi hijo. ¿Crees que esto es lo que Dios quiere? Me levanté. No pedí esto, papá. ¿Crees que eres algún profeta ahora? Eres un niño, necesitas ayuda, no un púlpito. Su voz se quebró, no solo de rabia, sino de miedo, tal vez incluso de culpa. Lo vi en sus ojos. No solo estaba enojado conmigo, estaba enojado con un mundo que no entendía, un mundo que ya no podía controlar. No grité, no luché, solo dije, yo morí, papá, y él me trajo de vuelta. Puedes odiar lo que me está pasando, pero no puedes pretender que no sucedió. Me miró durante un largo tiempo y salió. A la mañana siguiente ocurrió algo extraño. Una mujer de nuestra iglesia, la Shra Lively, una de las que solía mirarme con desdén, apareció en nuestro porche. Estaba llorando. Le dijo a mi mamá, él dijo algo esa noche, algo que soñé hace años. Nunca se lo conté a nadie. Pensé que significaba que estaba perdido, pero al escucharle decirlo, creo que Dios está tratando de llegar a mí de nuevo. Mi mamá solo asintió, con los ojos muy abiertos. Luego vino otra, y otra más. Un hombre del pueblo que no había pisado una iglesia en 20 años. Una chica de la escuela que dijo que había estado teniendo los mismos sueños que yo. Todos temblando, todos buscando. Ya no se trataba solo de mí. El mensaje estaba en movimiento. Y ya sea que el mundo estuviera listo o no, la verdad estaba despertando a la gente. La noche en que todo llegó a su punto culminante fue tranquila. Casi demasiado tranquila. El tipo de silencio que no se siente pacífico, sino pesado, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Habían pasado semanas desde que estuve frente a la iglesia. Semanas de gente evitándome, otros apareciendo en nuestra casa con preguntas, y otros más, como mi papá, pretendiendo que me había convertido en algún tipo de fantasma en mi propio hogar. Pero esa noche algo se sintió diferente. Desperté a las 3:33 am otra vez. No con miedo esta vez, sino con claridad. Me senté en la cama y supe, no adiviné, no me pregunté, supe que él iba a hablar de nuevo. Mi corazón se aceleró, pero no tenía miedo. Me puse de rodillas al lado de la cama y dije solo 3 palabras. Te estoy escuchando, Señor, y le escuché. No una voz a través de la habitación, una voz a través de mi alma, como trueno envuelto en amor, como fuego que no quema. Es hora. No recuerdo haber salido de la casa, pero recuerdo estar de pie en medio de nuestro jardín delantero, descalzo, bajo un cielo tan negro que parecía amoratado. No había viento, ningún sonido, solo yo y él. Entonces sucedió. Un destello de luz, no un rayo, no clima, más como si el cielo mismo se hubiera abierto por un momento. Caí de rodillas mientras la presencia llenaba el jardín. No lo vi con mis ojos esta vez, lo sentí, rodeándome, hablando a través de mí, encendiendo algo dentro de mí que no sabía que aún estaba ahí. Lloré, reí, temblé. Era demasiado, pero no quería que parara. Y entonces llegó el mensaje. Las palabras fluyeron de mi boca como si ni siquiera tuviera el control. Adviértelos, dije en voz alta a la noche. Diles que la puerta se está cerrando, los días son cortos, vuelvan a mí mientras haya tiempo. Cada palabra ardía en mis huesos. Me desplomé sollozando con la cara en la tierra, no por miedo, sino por asombro. Porque por primera vez desde que comenzó toda esta situación, lo sentí, no solo sus instrucciones, no solo sus advertencias, a Él, el Dios de amor, el Dios de fuego, el Dios que salva y que juzga. Cuando desperté en la hierba, el sol apenas asomaba por el horizonte. Estaba cubierto de rocío, temblando, pero nunca me había sentido tan vivo. Esa mañana algo en la atmósfera cambió. Mamá ya estaba despierta, sentada a la mesa, mirando su café. Me miró y por primera vez en semanas realmente me vio. Estuviste con él de nuevo, dijo. Asentí. Ella extendió la mano y tomó la mía. Entonces yo también quiero estar con él. Más tarde ese día, mi papá llegó a casa del trabajo temprano. No dijo mucho, solo se sentó a mi lado en el porche y dijo, he estado soñando también. Su voz se quebró, y tengo miedo. Lo miré y por primera vez no sentí la pared entre nosotros. No es demasiado tarde, dije. Asintió lentamente. Las grietas se estaban convirtiendo en aberturas, y me di cuenta. La ruptura no era un castigo, era misericordia.
Dios estaba despertando a la gente, y ya no estaba sola. El domingo después de esa noche en el jardín, volví a estar al frente de la iglesia, pero esta vez no estaba sola. Mamá se sentó en la primera fila, su Biblia abierta en su regazo, con lágrimas ya en los ojos. Marcus se sentó con sus padres por primera vez en meses, y al fondo, cerca de la puerta, estaba mi papá, no con los brazos cruzados ni la mirada dura, sino tranquilo, en silencio, escuchando. El reverendo Thomas me había invitado a hablar. Estaba nerviosa, no porque tuviera miedo de lo que la gente dijera, sino porque finalmente comprendí lo que llevaba. Este no era solo un mensaje de advertencia, era un mensaje de invitación, y no era mío, era suyo. Me acerqué al micrófono, mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Cuando morí, pensé que eso sería el final, pero solo fue el principio. Jesús no solo me trajo de vuelta, me envió de regreso, no porque fuera especial o bueno o santo. No lo era. Todavía lucho, todavía dudo, pero Él me mostró lo que viene y lo que ya está aquí. Miré alrededor de la sala, caras que había conocido toda mi vida. Personas que habían cambiado mis pañales, enseñado mi clase de escuela dominical, me habían saludado desde los porches. Él me dijo que les advirtiera, dije, pero no solo sobre el juicio, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre lo cerca que realmente está y lo lejos que hemos vagado. Algunas personas estaban llorando, algunas estaban inmóviles como piedras, pero nadie desvió la mirada. Vi el infierno, vi personas que pensaban que estaban a salvo, que pensaban que eran lo suficientemente buenas, pero Jesús dijo que no lo conocían. Vi fuego y miedo y arrepentimiento, pero también vi gracia. Vi sus ojos, llenos de tristeza, pero también llenos de esperanza, esperanza de que despertáramos, que volviéramos. Mi voz se quebró. No quiere condenarnos, quiere rescatarnos. Y todo lo que pide es que vengamos, no con vidas perfectas, no con oraciones pulidas, tal como somos, rendidos. Cerré los ojos por un segundo. El silencio en la iglesia era denso. Entonces susurré las palabras que él me dijo primero. Diles. Cuando abrí los ojos, sucedió algo hermoso. Uno por uno, la gente se puso de pie, no por aplausos, no por espectáculo, sino porque algo se estaba agitando en sus corazones. La señora Lively se acercó y se arrodilló en el altar. Marcus la siguió, luego otros. Luego mi mamá, luego mi papá. Caminó lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. No se arrodilló. Solo se quedó a mi lado y puso su mano en mi hombro. Lo siento, dijo suavemente. Ahora lo veo, te creo, y le creo a él. Y me rompí. Lloré, no por dolor, no por miedo, sino por la abrumadora ola de paz. Fluyó a través de mí como el viento a través de una ventana abierta. Sentí que el fuego dentro se asentaba, no desaparecía, sino que encontraba su propósito. Jesús no me había enviado de regreso solo para advertir, me envió de regreso para invitar, para hablar vida, para abrir una puerta para los perdidos, los orgullosos, los cansados, incluso para aquellos a quienes más amaba. Y ahora sabía por qué aún estaba aquí. Mirando hacia atrás ahora, aún me cuesta creer que sucedió, que un chico como yo pudiera ser sacado de la muerte, mostrado los aterradores bordes de la eternidad y enviado de vuelta con un mensaje. Pero cada día desde ese momento me han recordado que Dios no elige la voz más fuerte o a la persona más organizada. Él elige a los dispuestos. No quería llevar este mensaje, no lo pedí. En algún momento habría cambiado esto solo por sentirme normal de nuevo. Pero lo que entiendo ahora, lo que he vivido, es que lo normal no puede salvar a nadie. Y el silencio, incluso cuando parece más seguro, puede ser tan peligroso como la rebelión. Este viaje me rompió mis relaciones, rompió mi orgullo, rompió la ilusión de que podría deslizarme por la vida sin conocer verdaderamente al que me hizo. Pero en esa ruptura, Jesús construyó algo nuevo, algo más fuerte de lo que alguna vez pensé que podría cargar. Mi familia está sanando, mi papá aún lucha con todo, pero ahora ora con nosotros. A veces lo escucho susurrar por la noche, pidiendo sabiduría. Eso es más de lo que alguna vez soñé. Mi mamá, ella también es diferente. No solo va a la iglesia, sino que tiene hambre de Dios. Lo veo en sus ojos. No solo está leyendo las escrituras, lo está viviendo. Incluso Marcus me dijo que compartió el evangelio con su primo después de su accidente. Dijo que estaba asustado, pero recordó lo que le dije. Hablamos, incluso si no escuchan. Así es como se propaga el fuego. ¿Y yo? Aún tengo esos despertares a las 3:33. No todas las noches, pero suficiente como para recordarme que no he terminado. Aún tengo sueños, aún los escribo, pero ahora no están llenos de miedo,
están llenos de urgencia. No sé por qué Jesús eligió mostrarme lo que hizo, pero sé esto: Él nos ama, desesperadamente. Incluso cuando estamos lejos, incluso cuando ya lo hemos escuchado todo y le hemos dado la espalda, Él aún llama, Él aún salva. Y si estás viendo esto, tal vez te esté llamando ahora mismo. Quizá no sea una coincidencia que hiciste clic en este video. Quizá has sentido lo que sentí, ese tirón en tu pecho, esa sensación de que falta algo. Quizá has estado cerca de la muerte, o tal vez simplemente has estado insensible, vivo por fuera, pero hueco por dentro. Regresé de la muerte para decirte: Él es real, te ve, te quiere, y no tienes que ser perfecto, no tienes que limpiarte primero, solo tienes que decir que sí. Si esta historia despertó algo en tu corazón, no te lo guardes para ti. Suscríbete a este canal, comparte esto con alguien que necesita escucharlo, y comenta abajo de dónde eres. Quiero saber hasta dónde llega este mensaje. El fuego sigue propagándose, y la puerta sigue abierta.